¿Listo? Listo. Hola. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gonzalo de Jesús Arce Ramírez. Soy psicólogo. Tengo el grado de maestro en desarrollo del potencial humano. Tengo la especialidad en psicoterapia de reconstrucción experiencial. Estoy diplomado en adicciones, intervención en crisis y facilitación humana. Hace algunos meses que empecé a realizar este tipo de programas y el día de hoy, pues me encuentro preocupado por una situación, pues como muy importante, explicar qué está pasando desde el lado psicológico con esto de la pandemia que estamos viviendo. No me voy a meter en cuestión de salud médica, no me voy a meter en cuestión de política, sino hacer una explicación de qué es lo que está sucediendo con lo que es la pandemia. Bueno, este fenómeno se conoce como experiencia límite. Voy a dar una definición, que es un suceso que vive el individuo como aterrador, con un miedo intenso, una sensación de impotencia, de la cual no hay nada que puedas hacer para escapar o evitarlas. Y estas pueden ser secuestro, acto terrorista, asalto o desastre natural. Esto es lo que estamos viviendo actualmente, una experiencia al límite. Es algo de lo que no podemos escapar. Inclusive, si tú quisieras salir a la calle, hay restricciones cada vez más en esta fase 3 que entramos de la pandemia. Y la experiencia límite en eso consiste, en un miedo, un pánico en la que tú no puedes escapar. ¿Qué consecuencias psicológicas trae? Pánico, depresión, ansiedad, que es anticipación del futuro, y la más complicada de todas, que es el estrés postraumático. El estrés postraumático es un sufrimiento que está pasando un individuo que se queda atrapado en tu mente y genera una gran presión y angustia. Actualmente un encierro, ahora sí que es una salud y que curiosamente es algo de lo que no podemos escapar. El estrés postraumático lo que causa es esa sensación de angustia, acompañado con una sensación física. ¿Qué características presenta? Y para todos los que me están escuchando en este programa, si presentan alguna de estas características, quiere decir que posiblemente estén viviendo por este encierro un estrés postraumático. La primera, reexperimentación. La persona se atormenta de día y de noche. No vivimos el aquí y el ahora. Hay un enfoque de psicoterapia que es la Gestalt, que nos dice vivir el aquí y el ahora. Pero la reexperimentación de y noche, estamos viendo noticias, estamos viendo curioso lo que está ocurriendo con todo esto del coronavirus y nos estamos atormentando constantemente y tratando de describir qué es lo que está pasando, viviendo situaciones de ansiedad, cuándo va a terminar y no vivimos el aquí y el ahora. Entonces, la primera característica, reexperimentación. Segunda, evitación, riesgo de caer en alguna adicción. De repente yo he visto en las redes sociales una publicación que es un meme que dice, quédate en tu talla y no quédate en tu casa. Una cuestión es el comer en exceso, es una manera de representación de angustia, es una manera de evitar lo que está pasando. Otra, el alcoholismo, adicción, fumar, que vienen siendo conductas adictivas y autodestructivas. Esto se conoce como evitación y forma parte de un estrés postraumático. Y la falta de aceptación nos lleva a conductas destructivas. No aceptamos lo que estamos viviendo y tratamos de evitarlo de alguna manera. Viene siendo como lo que es una anestesia. Otra característica es aumenta la actividad fisiológica. Una de las manifestaciones es insomnio, rabia, inestabilidad y ataques de ansiedad continuos. Constantemente estamos anticipando el futuro, cuándo va a terminar esto, va a ser en la mitad de mayo, va a ser a principios de junio, va a ser hasta julio, va a ser hasta agosto, nos irritamos con los integrantes de la familia, nos crean insomnio o de repente andamos enojados y andamos de malas y no sabemos por qué. Esto es una manifestación y es una característica del estrés
postraumático. Otra característica es violencia hacia sí mismo, que viene siendo la retroflexión. Ese es el enojo que tenemos con nosotros mismos y tratamos de lastimar nuestra persona. Es como la evitación, es una de ellas. Una de ellas, el comer en exceso, el beber alcohol, el fumar, es una manera de lastimar y es un enojo que nosotros hay alguna fractura emocional en la que no hemos sanado y es una violencia hacia nosotros. La persona está a la defensiva con los demás y se vuelve violento física y verbalmente. Otro, problemas para relacionarse. La persona le resulta difícil confiar en los demás y curiosamente, puede ser algo que a futuro, después de todo que pase toda esta pandemia, se convierta en una fobia social, el miedo a salir. Sí es cierto, algunas personas están confiando con lo que está sucediendo, están viviendo una vida normal. Yo les sugiero pues obviamente que cuiden su salud física y también su salud mental. Y una de las maneras de cuidar nuestra salud física y mental es fomentar la integración en nuestros familiares. Una frase que a mí me impacta es que en cualquier experiencia de dolor, la escucha se convierte en la mejor medicina. La empatía, el tratar de sentir lo que el otro está sintiendo y ver a nuestros seres queridos con compasión, verlos con amor, verlos de alguna manera con aprecio, con estimación. Que esto que estamos viviendo es algo pasajero, pero no hay que confiarnos. Hay que relacionarnos de una manera sana. Y que curiosamente la consecuencia que puede tener esta fobia que estamos teniendo social, pues es que cuando termine todo esto tengamos miedo al salir por toda esta información. Puede ser una consecuencia psicológica. Bueno, una clave dentro del medio de la psicología hay un concepto que se llama homeostasis o equilibrio. Una sugerencia es la autorregulación que debemos de tener nosotros. Lo primero que debemos de tener para autorregularnos en esta cuestión que estamos viviendo es no juzgar ni renegar lo que estamos viviendo. Dice que aquel que reniega de su vida, algo no está bien en él. Lo que estamos viviendo tiene que entrar en un periodo de aceptación. ¿Yo qué les sugeriría? Que algunos de ustedes dicen, necesito ayuda psicológica. Pues sí, es muy importante la ayuda psicológica por todo lo que acabo de mencionar del estrés postraumático y de sus principales características. Pero también hay alguna cuestión. Cuando yo hace unos años daba mis prácticas, cuando estaba estudiando la carrera de psicología, hubo una persona que me dijo algo. Pasaba por un periodo de depresión, porque estaba viviendo un proceso de duelo, había muerto su padre y me decía, no tenemos ni para comer. Entonces, o me vengo a la terapia contigo o me dedico a trabajar. Yo necesito un periodo de estabilización. Yo le dije, está bien, estabilízate en la cuestión económica el tiempo en que tardes y posteriormente busca la ayuda. Es lo que yo le sugiero a las personas, dar prioridad a lo que tenemos en necesidades básicas, como es alimento, como es comida, sustento, agua, luz, y posteriormente la ayuda psicológica, no dejarla, pero cuando creamos conveniente, porque yo entiendo que hay necesidades básicas, inclusive también todos estamos con riesgo de contagio en este momento, por eso una de las cuestiones es yo transmito el día de hoy desde casa. ¿Qué sugerencias puedo dar a ustedes para de alguna manera estar en paz con nosotros mismos y encontrar esa autorregulación y esa homeostasis? La primera, proceso de aceptación. La aceptación es un proceso, lleva tiempo digerir lo que estamos haciendo. Y de lo que estamos pasando no se puede cambiar la situación, pero sí nuestra actitud. El día de hoy no podemos cambiar. Algo que les dije hace un momento de lo que es la experiencia límite es algo de lo que no podemos cambiar, pero sí nuestra actitud sí la podemos modificar. ¿Cómo? Una de ellas, aceptando, no renegando con lo que estamos viviendo, teniendo paciencia, teniendo calma. Claro, si tenemos que trabajar, si tenemos que conseguir el sustento, hacerlo. Yo sé que hay cuestiones de riesgo, pero salir lo muy necesario y
aceptar lo que estamos viviendo sin renegar. Si queremos una paz social, debemos de tener primero una paz interior, no perder la calma y sobre todo, primero, aceptación. Segundo, comprensión. No es lo que me pasa, sino lo que hago con lo que me pasa. Lo que está pasando, todo lo estamos viviendo, que creo que forma parte de un concepto que se llama globalización. Es en todo el mundo, pero lo que nos está sucediendo ahorita, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo aprendemos para vivir sobre todo bien y estar en calma con nosotros? La invitación obviamente es entrar al siguiente punto, la resiliencia. Este concepto yo lo escucho que empecé a tener auge alrededor de hace 10 años. La resiliencia es un concepto que significa haces de tu vida un trauma o haces de tu vida un aprendizaje. La invitación para ustedes es que hagamos de este proceso un aprendizaje. Y al ser resiliente también es una capacidad de adaptarnos a la vida y aprender de ella. Hoy yo les invito que aprendamos de lo que estamos viviendo, valoremos a las personas con las cuales estamos el día de hoy. Si alguien necesita ayuda psicológica, atendamos. En un momento voy a pasar mis datos. Por ahí también hay unas, en un pasado programa recomendé, en Google busquen una página que se llama El Espacio Protegiálogo. En el capítulo 8 viene la guía de cómo hacer un diálogo en familia. Es otra invitación que yo hago para ustedes, para que esto se practique en familia y sobre todo aprendamos de la vida, aprendamos de lo que estamos el día de hoy aquí haciendo. No podemos cambiar lo que estamos sucediendo y que inclusive hasta parece que la vida es injusta. Y hay una frase que se me viene ahorita a la mente: la vida no es justa, es generosa porque nos da la oportunidad de vivir. Esa es la actitud con la que debemos de empezar el día. La vida es generosa porque nos da la oportunidad de vivir. En el aquí y en el ahora, quédense en este momento, en el aquí y en el ahora. La vida es generosa porque nos da la oportunidad de vivir. Y aquí hay algo muy importante. Estrés postraumático, nosotros lo podemos cambiar al crecimiento. Hay un libro muy valioso que leí hace un momento, que lo sugiero, se llama del sufrimiento al crecimiento. Y la clave de todo esto es vivir con lo que soy. No podemos cambiar eso. Vivir con lo que soy, con la familia que tengo, con la crisis que estamos viviendo como pandemia, con la situación económica que estamos pasando todos y de la cual no podemos escapar. En eso consiste, vivir con lo que soy. No podemos cambiar. Dejar de imaginar y experimentar nuestra realidad que estamos viviendo. Porque muchas veces la imaginación tiene un arma de dos filos, o nos ayuda a la creatividad o nos ayuda a otra cuestión también, a estarnos martirizando, que es uno de los puntos del estrés postraumático, estarnos atormentando constantemente con cosas que muchas veces pasan en nuestra mente, viendo noticias negativas. Es sano estar al pendiente de lo que está pasando en la pandemia, pero aquí son dos cosas muy importantes. Infórmate, pero no todo el día te la vivas en redes sociales viendo noticias, porque eso también de alguna manera te estresa y te está atormentando constantemente. Es una realidad la que estamos viviendo y eso es vivir con lo que soy. Lo estamos aceptando, la invitación es que comprendamos lo que estamos viviendo y la invitación es a ser resilientes, a decir como una frase: el que resiste, persiste. En esa parte es lo que quiero. Y la comprensión, pues, que más sana es la tuya propia. A la persona a la que debemos de comprender es a nosotros mismos. Y, sobre todo, comprendiéndonos a nosotros mismos, podemos comprender a los demás. He escuchado una frase que dice, las personas que más ayudan a otros son las que más se encuentran mejor consigo mismas. Si queremos ayudar a nuestros familiares, obviamente primero debemos ayudarnos a nosotros mismos. Si requerimos ayuda psicológica, pues en un momento pasaré mis datos, busquemos ayuda psicológica, pero sobre todo
lo muy importante, encontrar la paz en nosotros mismos en esta situación que es de pandemia. Y eso forma parte de una personalidad saludable. Y la persona saludable, voy a describirla, requiere de un sentido de los valores y del significado de la vida, de un propósito a la existencia, y se utiliza el concepto para describir las formas de ser que sobrepasan el término medio de la realización del yo y de las relaciones humanas con otros seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estamos viviendo actualmente tiene un sentido de vida a la hora de relacionarnos sanamente con los demás. ¿Qué características también debemos tener como personas saludables? Lo primero, apertura hacia nuevas ideas y hacia la gente. Escuchar lo que está pasando sin quererlo cambiar. Vivir con lo que soy. Preocupación por uno mismo, por otras personas y el mundo natural. Cuidarnos desde casa lo más que se pueda, es una recomendación. No confiarnos hasta que las autoridades ahora sí que nos den luz verdes, y si nos preocupamos por nosotros mismos, es más factible que nos podamos preocupar obviamente por los demás. De alguna manera, nosotros al preocuparnos fomentamos por nosotros mismos, claro, sin que nos cause ningún estrés postraumático, es una señal de es una señal de que nos estamos cuidando nuestra persona. Siguiente, capacidad para integrar experiencias negativas dentro de nuestra persona. La pandemia que estamos viviendo psicológicamente y mentalmente hay que integrarla. No hay que pelearnos con ella, con lo que está pasando, culpando, responsabilizando a otros, al gobierno, a otros países. Hay que integrarla el día de hoy. Hay que aceptarla y hay que vivirla, porque de alguna manera es algo que no podemos cambiar, pero que sí podemos intentar aceptar en nosotros y vivirla. Siguiente, creatividad. De alguna manera, una sugerencia que yo hago es apéguense a las lecturas, hagan juegos de mesa con algún cuidado, sobre todo con los niños pequeños, no salgan de casa. Si tienen necesidad de salir por cuestión de trabajo, porque van al súper, porque van a comprar la despensa, háganlo con mucho cuidado y no perdamos esa creatividad. Yo creo que todos al nacer tenemos una chispa de creatividad. A la hora que vamos creciendo muchas veces no nos conectamos con esa parte. Seamos creativos, seamos sensibles a lo que está pasando con el mundo de afuera. Capacidad para realizar trabajo productivo. Nos vemos limitados por la cuestión de la pandemia, pero el trabajo que nos toque hacer, a mí me pasa desde casa, como el día de hoy lo estoy haciendo con ustedes, es precisamente tratar de que sea productivo. Disfrutemos lo que hagamos. Si vamos a trabajar, no perdamos esa capacidad de centrarnos en ese momento y regresemos a casa con esa buena actitud. Quitarnos esta cuestión de pánico y de miedo cuando nos toque trabajar y ser lo más productivo que se pueda. Y sobre todo, uno de los más importantes, capacidad para amar a nosotros mismos y a los demás. El objetivo de una personalidad saludable consiste en ser capaz de reflexionar acerca de la experiencia cuando sea apropiado y dedicarse a la acción y aceptando que ningún ser humano puede enfrentarse a la vida sin ayuda y afecto de otras personas. Seamos afectuosos con nuestros seres queridos y sobre todo dejémonos ayudar. Una de ellas, escuchemos lo que están diciendo las autoridades sin que nos cause ningún problema. Escuchemos de nuestros familiares, hasta para recibir ayuda también hay que tener de alguna manera disposición. Cuando no estamos dispuestos a ser ayudados, bloqueamos inclusive la ayuda. Seamos un verdadero líder en la familia. Y describo un verdadero líder en la familia. El líder no busca ser autoritario. Por ejemplo, los que tienen hijos en casa no sean autoritarios con sus hijos, sino que buscar la esencia y el sentido de vida suyo y de otros seres, construyendo una dignidad humana en todos, promoviendo la paz con amabilidad, sin insultos, cultivando el entendimiento, la comprensión y la cooperación. Hay que cooperar como sociedad en este momento, porque esto, la clave de todo,
es la paciencia. Quien tiene paz interior, tiene paz social. Hay que promover esa parte. Y hay que hacer de esto un liderazgo promotor de la paz. Y en eso consiste, no es una riqueza ni esplendor, sino que es una tranquilidad serena y ocupación gustosa, productiva, que promueve la felicidad, ya que el líder es quien testimonia y lega una cultura así de fácil. Entonces, hagamos de esto un liderazgo promotor de la paz. Muy bien. Voy a hacer una explicación. ¿Qué pasa con los niños? Eh, una de ellas, precisamente, los niños muchas veces, obviamente, me imagino algunos están llenos de pánico, inclusive están encerrados, están de alguna manera tristes, algunos inclusive deprimidos, eh, inclusive algunos pueden estar inclusive en situación de desesperación. Yo hace que fui aquí a un supermercado y de repente veía papás que salían con algunos niños. Puedo entenderlo. Si viven en una casa pequeña y tienen demasiados niños, pues obviamente el salir a caminar con ellos, pues obviamente a algunos papás se les hizo fácil. ¿Y cuál fue la cuestión? Pues que curiosamente pues ha habido más contagios. Y los niños, uno de ellos también pueden ser un punto de infección. Todos estamos expuestos a estos. ¿Qué es lo que sucede? Aparte, la primera, hablar con la verdad, saber que no se puede, más bien, no se debe salir de casa, porque de poder salir, sí podemos. No hablar con la verdad, estamos en una situación de riesgo, que inclusive una experiencia límite, como hace un momento lo comenté, una situación en la que no podemos escapar y es una situación, pues ahora sí que hablarlo con la verdad, de vida o muerte. Cuidarnos, utilizar la parte del gen en las manos, promover el diálogo en las familias, preguntar a los niños el cómo te sientes. Cuando preguntamos eso, yo creo que es una de las claves para saber el área de los sentimientos de los seres humanos, el cómo te sientes, tratar de jugar inclusive con ellos algunos juegos recreativos, algunos juegos de mesa, hacerlo inclusive como una rutina. Si vemos que la situación, los niños siguen de alguna manera en una situación pues angustiosa, ahí sí buscar ayuda psicológica, ver quién de los psicólogos, inclusive observar en redes sociales a distintos colegas que han ofrecido sus servicios, me parece sumamente importante. Escuchar, recordemos, la escucha es mágica, y en cualquier experiencia de dolor es siempre la búsqueda. Entonces, con los niños hay que acercarnos con el cómo te sientes. Y vuelvo a ser reiterativo, en Google aparece la página Espacio Protegido del Diálogo, el capítulo 8, se lo pido a los papás, revísenlo, por favor, léanlo, y ahí aparece una guía de cómo dialogar en familia, de alguna manera. ¿Cómo hacerlo? Muchas veces yo he escuchado por ahí hace unos años, yo veía un letrero, que decía a la salida de una de las carreteras aquí de Irapuato, diálogo en familia. Se escucha muy bonito. La diferencia es cómo lo hacemos. Y la clave, el día de hoy, ahí te dice en el capítulo 8 de esta página de Espacio Protegido del Diálogo, el cómo hacerlo. Y una de las claves, pregunten a sus seres humanos, a los con los que habitan en sus casas, ¿cómo te sientes? Porque hay una frase que dice, lo que no dices con palabras, lo haces con acciones. Cuando una persona está enojada, está frustrada por lo que estamos viendo, se denota en su comportamiento. Entonces, cómo te sientes es la clave para abrir, sobre todo ser empáticos, ser escuchadores. Y de alguna manera en esa página, revisen la conciencia. Eh, Como conclusión, de alguna manera, de este programa, eh, voy a mencionar dónde me pueden localizar. Mi consultorio se encuentra en Paseo de las Fresas, número 395A, en Jardines de Irapuato. Voy a pasar mi número celular con el cual me pueden localizar, me pueden WhatsApp, me pueden enviar mensajes o hablar, es
429-100-1912. Vuelvo a repetirlo, 429-100-1912. Me pueden hablar, me pueden enviar WhatsApp, inclusive he dado algunas sesiones por teléfono. También por ahí trataré de estar al pendiente si alguien necesitara alguna atención. Si lo hacemos de manera presencial, pues obviamente sería con mucho cuidado. Y pues aquí estoy a sus órdenes. Como conclusión de este punto, invito a la sociedad, voy a leer esta reflexión y la voy a explicar para ir cerrando este programa. El ser bondadoso contigo mismo te brinda la oportunidad realmente de sentir la calidez, comprensión y la aceptación bondadosa que anhelas. Entonces, hay una frase que resume en toda esa conclusión. Nadie se resiste a la bondad del amor. Tratemos a los demás con aprecio, con estimación, sin perder la paz interior. Esto que estamos viviendo es una situación difícil, es una experiencia límite, como el título del programa lo dice, pero es algo que no podemos cambiar, es algo que no podemos escapar. Entonces, les pido, traten a los demás con comprensión, con empatía, con escucha y sobre todo sean bondadosos. Si algo necesitan, por ahí hace un momento pasé mi teléfono y lo vuelvo a repetir, 429-100-1912. Si alguien necesitara alguna asesoría, alguna pregunta, también en Facebook aparezco como Gonzalo Arce. Estaré a sus órdenes y a su disposición. Yo actualmente me encuentro cuidándome en casa, trabajando lo que se pueda. Si algo necesito algunas consultas de manera presencial, lo realizo con sumo cuidado y estoy cuidándome, sobre todo yo, para poder cuidar a mi familia y sobre todo poder brindar un servicio, pues ahora sí que a la sociedad. Muchas gracias por su tiempo y concluyo. Gracias a todos y un saludo.